¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Que me perdone Liz, le mando un beso muy grande a nuestra maquilladora. Que esté muy bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás, Toto, ¿cómo va? Felipe? Muy bien. Hay un chiste acerca de un PAM y bueno, mejor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Así va a arrancar el programa. así va a empezar. Así va a arrancar el programa. Sí, muy ¿Cómo bien, estás, papá, Mariana? muy bien. Muy ¿Todo bien? lindo viernes, lindo viernes. Lindo bien, ¿cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo estás, Toto? Todo muy bien. Hasta ahora, hoy creo que la pregunta del millón es de qué clase es lo que somos, ¿verdad? Escucho una entrevista, parece que soy de clase baja. Sí. Escucho la otra, estoy un poco más optimista. ¿verdad? Entonces, ahora quiero saber qué clase soy. Miro mi bolsillo y... Exacto. Después ver la cena, Pedrito, perdón, del ¿cómo día de los estás? enamorados y nos Que fuimos todas las veces. yo no soy chico, a ver, yo no soy recursos humanos, no soy recursos humanos, chicos, si ustedes no tienen ese problema. Pedro, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Me dice, pero che, el cobro, yo qué iba a saber. yo qué Yo sé. tiré nomás. Yo Para ahora- que, para que aprendan a no hablar tanto. No, ¿Eh? a ver, si llega a haber sorpresas, que estén atentas las esposas de nuestros No. compañeros, les voy a contar si son de clase media o alta al Qué final del programa. desastre. ¿Cómo estás? Vos estabas cascareando ayer, pero no pasó nada. Bueno, Exacto. escuchame una cosa. A ver. No, y yo creo que se va a aclarar bien el tema, porque fue bastante Depende. confusa. No, está claro, fue confusa nomás La presentación. la presentación y después lo que estuvieron hablando, el PNUD, etcétera, etcétera. No es por cifras, sino que en realidad es mucho más complejo el tema para A ver, calificar, ¿no? ¿Cómo inicia todo? Porque hagamos el ejercicio de asumir una realidad, que no todos Sí. saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por Cierto. favor. Porque si vos sos de clase media, digamos, probablemente acabas de llegar a tu casa y luego no te enteraste Claro. lo que pasó Sí. durante el Claro. día. Si sos de una clase superior, probablemente no No estás. ves. No No estás- viendo. No te está digo la el discurso discusión. de Aníbal. Y estás un poquito más para abajo, digamos, de Ese sí. ese cinto que se llama clase media en teoría, Sí. ¿verdad? Probablemente seguir trabajando, ¿verdad? Y estás Claro. ahí dándole duro al laburo a ver si es que podemos llegar, ¿verdad? Así es. Entonces, se lanza el famoso proyecto de departamento para la clase media, ¿verdad? Hablamos de Ñemby, hablamos de un complejo habitacional y en donde se comenzaban a manejar cifras y de repente salta y dice, bueno, hasta 3.700.000 la cuota, Sí. ¿verdad? Y ahí ya empezamos, ¿verdad? Lo que estamos medio en el fondo, móvil la clase media, ¿de qué es clase media? ¿Dónde pio, te sobra 3.700 como para, verdad? ¿Qué clase de media es lo que claro, es? ¿qué clase media de seda, pio, verdad? Y peor cuando escuchaste que tiene que ser el 25%, ¿verdad? Claro, De tu Yo salario, decía, de tu hasta ingreso. el 30% de tu ingreso. Y yo, ¿dices dónde, Ah. verdad? Y aparece Gloria allá, la persona que le manda un saludo muy grande, ¿verdad? ¿Qué dice? Aparece y dice, bueno, en realidad para poder ajustar estos gastos uno tiene que ahorrar el 30% de lo que gana. Y decir, ¿de dónde saca el 30% que Claro. ahorra? Sacás si no te sobra, ¿Verdad? pero ¿qué querés que te diga? Ah, nunca. No, si ahorrando ya te compraba la casa, ¿verdad? Lo que Claro, o sea, decía. Claro. ¿de dónde es, verdad? Y dice uno, y si vos dejás de fumar y una cajetilla al Sí, año, no, sí. eso representa un Ferrari. ¿Y dónde está el boludo que dejó de fumar que no tiene el Eh. Ferrari, verdad? Más Claro. o menos. Sí. Entonces, nunca cierran los números. No cierra. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, señores, ¿la clase media existe? ¿Hay, no hay? ¿Quiénes somos si es que somos? Podemos decir, no, mira, que yo soy parte, como Pedro, por ejemplo, ahora soy parte del 0,1% de la población porque tengo un ingreso de tanto, Exorbitante. ¿verdad? O Felipe que te dice, yo estoy en el 2%, No, Felipe es un caso aparte. ¿verdad? Estoy en el 2%. ¿Qué? Mariana que te dice, yo creo, Toto, que si me presta 10.000 estamos en la clase media los dos, ¿verdad? Y estamos ahí. Sí. Y Qué después, ladrón. es que- Dios mío, no, y es que después vos tenés lo que te dice directamente, y vamos a habilitar si tenemos por nuestro número de WhatsApp para que la gente opine. La gente te dice también la clase mediana dejó de existir en este país. Acá son pobres o ricos, y No, olvídate. pero no es... Tipo- ¿Verdad? Dejó de existir, te dicen, ¿verdad? Sí, Como aquello de verano y... como Claro, verano e infierno, donde basta ya verano, verano e infierno, las dos estaciones de este país. Entonces, la clase media no existe, estamos todos los que estamos acá y están todos los que están arriba, más nadie, ¿verdad? Entonces, no señores, tiene que haber alguna métrica, Claro. tiene que haber alguna posibilidad de medir esto, Sí. de saber qué parámetros se usan y después definir lo siguiente. ¿Qué dice la regla, pero qué dice la calle? ¿Qué dice la realidad? O Claro. cómo se siente de alguna forma, ¿verdad? Y vamos a descubrir un poco con la gente del otro Si lado. la gente puede ¿A qué opinar, clase sería pertenece? genial, ¿verdad? Claro, Sí, ¿a qué señor. clase Tener- pertenece? Porque después yo les voy a dar algunos datos, después les voy a dar algunos datos interesantes Ok, acerca de... Bueno, ustedes van a participar también, por dale, supuesto. ok. Bueno, está José Molina con nosotros. José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, tú. Bueno, y pues la clase media, ¿verdad? Y uno dice el Espíritu Santo, el cielo y el infierno, existe una vida después de la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la clase media en números? Si es que podemos encasillarlo, ponerlo en una celda, digamos, a la Sí. tan mentada clase media. Sí, dentro de la comunidad que trabaja en mediciones de condiciones de vida, esto se Ok. marca dentro de este campo,
El trabajo principal se inició para medir pobreza. Pobreza extrema y pobreza total. Ok. Y hace probablemente menos de 10 años, el énfasis pasó para medir clase media. Ok. Entonces, son como escalones. Vamos por escalón, ¿verdad? Entonces, el primer escalón es pobreza extrema, que no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta de alimentos. El segundo escalón es la pobreza moderada, que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta variada de bienes, alimentos, vivienda, salud, educación, vestimenta. Eso digamos, es lo que porque hablamos hace poco de pobreza como una cuestión que se mide multidimensionalmente. Está bien. Sería ya ese segundo estamento. No, esto sigue siendo... la pobreza siempre es multidimensional, siempre es Claro, multidimensional. Lo único que lo que yo te estoy contando se mide con una canasta multidimensional, Ok. pero a través de ingresos. Ok, ok. ¿Verdad? El tercer escalón, y eso es importante, ya no es más pobreza, pero se considera vulnerable. ¿Y Ok. cómo se definen los vulnerables? Los vulnerables no son pobres, pero tienen riesgo de caer de en estar ahí pobreza. entre- Pueden ok. volver a caer en pobreza. Ese es el tercer escalón. El cuarto escalón es la clase media. La clase media ya se considera que está segura fuera de la pobreza. Que no va a caer, digamos, Si cae, puede caer al vulnerable. escalón vulnerable, Ok. pero por lo general es muy difícil que caiga de clase media a pobreza. ¿Verdad? El vulnerable sí puede caer a pobreza, ¿verdad? Pero la clase media ya está libre de ese riesgo y es lo que se define como clase media. Vulnerable está jugando por el descenso todos los campeonatos. Está- o se queda o se va. Está, Está ahí. exacto, está en Pegando por riesgo. el promedio. Claro, están ahí con el promedio. ¿verdad? Ahora, en esas cuatro categorías, uno tiene el 98% de la población, por lo general, ¿verdad? Y la clase alta realmente es ese 2%. Es un 2%. Sí, algunos inclusive te dicen 1%, pero el 1 o 2%, ¿verdad? Esa es la clase alta. No son categorías iguales. En Paraguay tenemos el primer escalón, pobreza extrema, son el 4,4% de la población. En el segundo escalón están el 22%. Sumados, 4 más 22 te da el 26% que está en pobreza. Los vulnerables aquí en Paraguay es el 38% de la población. Es mucho más que ese 26% en pobreza. Ok. Y la clase media es cerca del 40%. ¿verdad? Ok. Entonces, o sea, casi vamos, entre vulnerables y personas que viven en la pobreza y pobreza extrema, tenemos una franja demasiado importante, ¿verdad? sí, tenés Sí. casi 3/4 de la 70%. Casi la población. 70% de la población Claro. y aproximadamente, ¿verdad? Más de 2/3 de la población están en esa Ok. o están en pobreza o están en riesgo de caer, De caer ahí. de caer en pobreza. Pero la clase media es un grupo que ha crecido tremendamente en Paraguay. En el año 2003, hace poco más de 15 años, la clase media era del 20% de acuerdo a los estudios internacionales y ahora es del 40%. Se duplicó. Se duplicó. ¿Hace cuántos años, perdón, José? Desde el 2003 Ok. al Pero 2017. ¿quién ingresó a la clase media que antes no estaba, digamos? Estaban Hay gente de la vulnerables. pobreza que salió. No, por lo general, lo que ocurre es, del grupo vulnerable, los que están en riesgo de caer, se gradúan y pasan a clase media, ¿verdad? Y los que estaban en pobreza moderada, se gradúan y dejan de ser pobres, Van a pero estar vulnerables. están en la franja Son vulnerables vulnerable. La franja de vulnerables se mantiene más o menos constante, entre 38 y 40% en este periodo. Entonces, decrece la pobreza, que llegó a estar en 52% en el 2002, ahora está en el 26%. Ese grupo que salió de la pobreza pasó al vulnerable y de vulnerable pasan a la clase media. Entonces, hay dos grupos que se reducen en los últimos 15 años en Paraguay. La pobreza, el grupo de pobres, 52% pasa a 26%, y la clase media, que del 20% pasa al 40%. Ese es el panorama de cambio, El mayor movimiento que se dio. de mayor movimiento. Así, digamos, está la paleta que nos ubica cada uno en un sector, digamos. Exacto. Pero es por ingresos, decía. Esto Estamos es por- hablando de... A ver, para traducir en el bolsillo no de Pedro, que está en el 0,1, de Mariana probablemente, que somos los que estamos ahí, ¿verdad? Estamos hablando de un ingreso que se calcula por persona, por familia, Sí. montos mensuales. Cuando hablamos de condiciones de vida, la variable es ingresos por persona, por hogar, ¿verdad? No hay que hablar de cuánto ganan, porque ganan solamente los que trabajan. Claro. Pero el bebé o el ancianito de 85 años
cuentan también como ¿Cómo? miembros del hogar y hay que dividir entre ellos también el... No, la bolsa se divide, digamos. Claro, claro. Entonces, en pobreza extrema si consideramos un hogar de 4 personas, aproximadamente, ¿verdad? De 4 personas en el área urbana está bien, en el área rural es un poco más, pero calculemos 4 personas. Si un hogar tiene un ingreso de 1.100.000, está en pobreza extrema, de 4 personas. Okay. Si tiene un ingreso de 2.650.000, por debajo de eso está en pobreza, ¿verdad? Los vulnerables son aquellos que tienen entre 2.650.000, un poquito más que eso, ¿verdad? Hasta aproximadamente 7 millones de guaraníes por hogar de 4, Okay. ¿verdad? Más de 7 millones, hasta 36 millones aproximadamente es lo que conforma la clase media. Y arriba de 36 millones para un grupo de 4 ya está entre ese 2% de la población. Bueno, eso para que la gente empiece ya a hacer sus cálculos. Claro. Sí. Ahora, ¿dónde estamos? Y más Está de ubicado. uno te va a decir, pero 7. Y eso ya me pone en clase media, pero el que ganan 36. Claro. Bueno, hablando. está dentro de ese Está, rango. pero estamos a una diferencia abismal, ¿verdad? Yo me siento más de los que vienen atrás antes de los que están para arriba, ¿verdad? Y ni qué hablar las personas que entran o que superan como unidad familiar, como se llama, los 36 millones. Y sí, pues yo no tengo ni punto de comparación con Pedro. Yo, Él está en la parte, no, pero para graficar, Ah, ¿verdad? ya, güey. Él está en la parte alta de ese 2%. Y yo estoy jugando real descenso, si es que me quedo ahí en la clase alta o más baja, vulnerable, ¿verdad? ¿verdad? Más vulnerable. Si no es que retrocede más, ¿verdad? Pero está ahí. Son una especie de deportivo luqueño que está tratando de sobrevivir ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero ustedes saben que con Bristol hay ofertas realmente espectaculares y por supuesto pueden armar ustedes sus ofertas en Bristol. Atención, A ver. porque hay que vivir el Samsung Week, una oferta espectacular de hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Además, todo lo que compres nos llevas sin entrega inicial. Celular Samsung Galaxy J8 Duo, precio normal, 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Ahora precio Bristol Samsung Week, 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol y te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. These sensations Que transporta bueno su sueldo. 19.07, 29 grados la temperatura. Dice, aquí no existe la clase media, dice esta persona. Lo que hay es extrema pobreza. ¿Dónde está? Acá está. Lo que hay es extrema pobreza, no tiene nada pobre, rico y multimillonario. Dice, no sé si- eso que el señor dice es teoría y la realidad es otra. Por favor, no le ataquen a otro invitado, ¿verdad? Opinión muy particular. Andate decorosamente vestida al programa y no sé qué, a quién, Ah, que no sé dónde, no sé si es para mí. ¿Eh? se hace mi show. Acá veo, no sé si es por vos, dice Mariana por tu short. No sé, tal vez. Buenas tardes. Dice, menos gustaría que el ministro Durán gane el sueldo mínimo nomás y que esté pagando por alquiler allí, ver si llega a fin de mes Le están sin pegando recurrir al todo. coreano que para sobrevivir. Disculpe, me gustaría Está que le- ligando todo. Acá está- El show es de que- Mariana José. Me sí, Juan clase de media y Durán. entra todo acá, ¿verdad? Todo Se está ligando. olvidando que Paraguay no tiene más indigencia y ahora hay de nuevo, dice. Si eso se puede explicar, vamos a ver los números por esa extrema, ¿verdad? Sí. Dani Durán lo que tiene que hacer es trabajar y dejar de hablar porque parece una media, ya abre la boca y mete la pata. ¿O será que está queriendo hacer lo que hizo en la empresa municipal? Digo, vos le decía a la gente de clase media y se vuelve loca, ¿eh? A ver, vamos a otro. Buenas tardes, buenísimo el programa. Están locos estos, ¿qué dice? Estos administradores, dice, ¿verdad? No les interesa la pobreza total de sacar sus propios beneficios, carroñeros, anemia para la sociedad, solo existe pobre y rico. Ah, Yo le recuerdo nomás que usted no administra nada, ¿verdad? Que no sé, ahora que justo sea su culpa, ¿verdad? Es totalmente como dicen, están los ricos y estamos los pobres. Nuestro sueldo mínimo no alcanza para nada y apenas alquilás un departamento de 600, 800 mil, si encontrás, ¿verdad? Porque, digo, los alquileres también, es muy lógico lo que dicen muchos de los que decimos que somos de clase media aviación, somos los vulnerables, ahí está, ¿verdad? Un imprevisto y caemos. Sí, Sí, sí. mucha razón en eso, ¿eh? sí, señor. Hay mucha gente que tenía otra idea, ¿verdad? Durán está loco. Además, son caros los departamentos, son horribles.
ver, ya cuestión de gusto. Ya. Lo que pasa es que Mariana trajo un short de clase media. Hasta ahí me alcanzó. ¿De qué culpa que tiene tu...? No me alcanzó para el resto. La verdad que no sé, no terminé tu mensaje, pues yo me di nomás ya para lo No, pues, no estaba o sea, no era completo, decía el short nomás y bien, qué sé Ya yo, está, asumimos que fuiste vamos, vos. el único Por si que acaso hizo. yo voy a hacerme la víctima y voy a aprovechar y voy a preguntar. Aprovecha. Ministro, a ver, definitivamente, bueno, cierto, Ex- no es ex mi ministro. ex ministro. Ojalá que no saque ¿Cómo él no es el le culpable de la puedo pobreza. decir? ¿Cómo no le puedo decir? José. José me dice él, ¿verdad? Pero Licenciado, sí. me cuesta un poco, ¿verdad? A ver, esa definición, digamos, de la clase media, que bien, de hecho, tiene que haber pues alguna definición para saber dónde encajamos, pero yo creo que hace despertar a la gente porque uno trata también de salir adelante y ahora resulta que sale no sé, una regla, una métrica que de repente le habrá desanimado, yo creo, le habrá desalentado a muchos, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma ideal de definir la clase media que no sea por ingresos, digamos, aquí? O sea, ¿se trabaja en clase media solamente por ingresos, no como la pobreza? ¿O una persona que ya tenga, digamos, es un nivel de ingreso X, pero capaz no tiene, porque tal vez es, no sé, un muy buen vendedor y tiene comisión, pero tal vez no tenga formación, tal vez no tiene acceso a servicios? Es decir, hay todavía como cuestiones del entorno, diría yo, o de la propia formación, que tendrían que ver con la calidad de vida. ¿Tiene que ver eso con su definición de clase media o no se trabaja así? Mira, no hay una, en economía al menos, y dentro de las métricas estandarizadas, hace muy poco se empezó a medir la pobreza en términos multidimensionales. Eso no tiene ni siquiera 10 años. Entonces, la única medición precisa que existe y que se aplica es vía ingreso. Y lo empezó el Banco Mundial y son los mismos números que toman el Sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? el PNUD. Entonces es un rango amplio. Claro. Claro. Entre 10 a 50 dólares por persona por día. ¿Verdad? Cuando la pobreza se suele medir en 4 dólares por persona por día a nivel internacional. Entonces, traduciendo esta información a guaraníes y por hogar, acá tenemos un rango entre 7 a 36 millones de guaraníes. Hasta el momento eso es lo único que se tiene consensuado y comparable. El trabajo de medición de pobreza multidimensional todavía no se extendió a la clase media multidimensional y tampoco al sector de vulnerabilidad. Todos esos trabajos Están concentrados están concentrados en ingreso. José, yo quiero saber un poco el tema de la estabilidad en el tiempo. O sea, me imagino que con vulnerables vos fuiste muy gráfico, pero tal vez, pero la clase media tiene que estar cuánto tiempo ahí, digamos, en esa franja de ingreso para pertenecer, para digamos. pertenecer, digamos, para hacer sí soy. Bueno, Eso tiene ¿se mide también ese tema del tiempo o no? sí, Se evalúa, estos son mediciones tipo fotos. Ok. Entonces, la encuesta se hace en un año y ahí se calcula. Pero el concepto que está en la clase media es que tiene un colchón de aguante, que es muy difícil que de la clase media caiga a pobreza. A vulnerable. Puede caer a vulnerable. Puede caer a a ok. vulnerable, pero sigue siendo no pobre. Pero en cambio, el que está en vulnerable tiene un riesgo de caer en pobreza. Y básicamente aquí lo que se quiere tratar de erradicar, el consenso mundial es erradicar pobreza en sus múltiples formas, ¿verdad? Ahora, ¿Y aquel colchón que me decís, José, cómo es? Y ese colchón, si uno tiene un ingreso por debajo de 2.650.000 por hogar de 4, es pobre. Claro. Entonces el colchón está entre 2.650.000 y 7 millones de guaraníes. Ese es el colchón. ¿y cuál es la eterna discusión que tenemos acá? Porque decís, no, acá no existe clase media. Pero sin embargo, vos ves que hay cada vez más supermercados, las expensas están desapareciendo, hay también un cambio cultural en el pensamiento de la gente, se construye, ahora se está focalizando hacia ese mercado, porque me imagino que se habrá hecho el estudio correspondiente y dice, bueno, sí, evidentemente la clase media está creciendo, porque ves que se construyen muchos dúplex, ahora se están construyendo. Los shopping también. Claro, pero tiendas, yo estoy hablando, viste con el tema de vivienda, ¿no? Y de repente escuchás lees lo que dice la gente, incluso algunos colegas están todos, la pucha, 3.700.000. Y yo estuve hablando con gente inmobiliaria y me dijo, mira, están más o menos, están en esos niveles alquileres, por lo menos acá en Asunción, no sé, allá en otras zonas, ¿no? Están hablando de 3 millones, 3.100.000, un dúplex, menos de eso no te van a alquilar.
En fin, entonces, ¿cómo se calcula todo esto y el humor de la gente? Porque la gente dice 3 millones se dicen, carísimo, no vamos a llegar. Yo creo que también tiene que ver con que este es un objetivo de política relativamente nuevo, porque siempre estuvimos acostumbrados en políticas para los grupos en situación de pobreza. Sí. Eso era y El teníamos- Estado en sí siempre... El Estado claro. en sí. Y bueno, básicamente a principios de los años 2000, más del 50% de la población estaba en situación de pobreza. Entonces era natural que pensemos en política hacia los sectores en pobreza. Hoy todavía hay más de un cuarto de la población en situación de pobreza, pero tenemos un 40% que está en clase media. Entonces, y esa clase media tiene un comportamiento muy diferente. Claro. Fíjense lo que ocurrió en países vecinos. La pobreza se redujo significativamente y empezaron a tener un montón de problemas, porque las personas que están en clase media no solamente demandan servicios públicos, En Brasil, por ejemplo, eso es uno de los claro, casos sino categóricos. empiezan a demandar servicios públicos de calidad. Claro. Niño calidad. O sea, no es Claro. la escuela pública que uno le envía a sus hijos están matriculados en la escuela pública pero no aprenden. Eso se empieza a cuestionar cada vez con mayor fuerza. Claro. El acceso al sistema de salud, que no se tiene salud de calidad, y los estados tienen que empezar a pensar en políticas también para este 40% de Claro, la porque de la población. de hecho hay una clase media que si bien te paga ese tipo de alquiler, necesita por ahí una ayuda y es bueno que justamente se plantee, creo que la primera vez que se plantea desde el Estado, decir, bueno, vamos a también pensar en esta clase, ¿no? Es gente que está laburando, que está pagando alquileres de 3 millones y medio, pero necesita una ayuda para comprar su vivienda propia. Tengo entendido que ese es Sí, el los instrumentos objetivo, ¿no? son muy diferentes. Cuando uno piensa en pobreza extrema, Sí, un no, subsidio se justifica. Claro. Cuando uno piensa en clase media, hay otras medidas. Básicamente son intereses más accesibles, plazos más largos, ¿verdad? Dentro de ese contexto, mejorar la calidad de los servicios. Los instrumentos de política son diferentes. Y esto es importante también señalar porque el aumento de la clase media se asocia con mayor inversión en salud, mayor inversión en educación, porque la gente empieza a demandar más, mayor calidad del funcionamiento democrático y también a la larga menores niveles de corrupción, porque es la clase media la que es más vocal, la Claro. que empieza a demandar más servicios. Y fíjense lo que está ocurriendo. La que reclama, la que sale a la en calle, los últimos ¿no? 15 años, la clase media en Paraguay de 20% pasa al 40%. Entonces, los niveles de expectativa ciudadana, los niveles de reclamo, los niveles de presión hacia políticas públicas de mayor calidad, básicamente se duplicó en términos porcentuales el grupo que empieza a presionar y que empieza a pedir Todo revertido, interesantísimo. A ver, le planteo lo siguiente, independientemente de ingresos que ubican a las personas en clases, Sí. ¿verdad? Y hago picar, digamos, la situación a ver cómo lo toman. ¿Cuánto rinde lo que gana la clase media para sentirse clase media? A raíz de lo que está planteando José. Claro. Yo gano más de 7 millones de guaraníes, dejo ir al hospital público porque, a Sí, ver, o- es un y- despelote, y- ¿verdad? O sí, sea, sí, claro. ir ahí, a lo mejor tengo un trabajo más demandante, porque si me paga más o hay un ingreso mayor entre 7 o un poco más, ¿verdad? Y si el trabajo es más demandante, necesito Sí. un lugar directo. Transporte público de pésima calidad, probablemente voy a tener que buscar un auto, porque si gano más, quiere decir que tengo a lo mejor Claro. mayores compromisos. Así Aparece el chileré. Claro, Por ejemplo. o pasar, qué sé yo, ¿verdad? Voy a vivir en un mejor lugar, voy a buscar más espacio, porque ya estoy ganando más, digamos, voy a buscar más espacio, bueno. ¿verdad? Electricidad, voy a pagar, se incrementan los costes, porque se me va la luz, no sé qué hacer, para que no se me fundan todo en casa. Algunos te dicen, bueno, yo soy clase media, me voy a comprar un generador de 3 millones, qué sé yo, ¿verdad? Seguridad en el barrio, van aportando todo, va a poner, ya que viví en un mejor barrio, tener problemas de inseguridad, vamos a aportar todo un poco y tengamos un guardia en la cuadra, que le pagamos como podemos. Entonces, todo lo que el Estado no hace y que uno tenés que asume cubrirlo. y padece cuando está en franja Claro. vulnerable y de pobreza, cuando pasa a la clase media, trata de buscar un bienestar que no le da, digamos, el pago de impuestos. Así es, Entonces, ¿se siente o no se siente lo que uno gana en clase media? claro.
Porque de todo lo que yo cité, de luz, agua, seguro médico privado, telefonía, Todo tiene su costo. o cuota de auto, Internet. alquiler, internet, cable, de la gente que nos está viendo ahora, mucho de lo que debería ser servicio público se está yendo. al sector Claro, pero Al vos sector privado, tenés, entonces- tenés para invertir en eso, porque si no, no tendrías, no, No, y no tenés Pero que aparte, invertiría. corto, tiene que ver en con- realidad. Para mí es una Claro. cuestión sociológica, ¿verdad? Lo que plantea. Eh. Que también hay también como demasiado pesimismo también. Como que ya llegas y siempre parece, eso, Claro, sí. hay estudios que lo dicen, ¿verdad? Pues ya llegaste, igual nomás parece que estás mirando lo que te falta. Nunca es así lo que ya tenés. Claro, es Sí, aspiracional. el de al lado tiene, Ah. pucha, tiene una Claro, casa de no, tres. Yo tengo una sin casa de duda. un piso, bien, ¿verdad? Sí, Tengo un sin duda. autito. El de al lado tiene 3 pisos, Sí. 4 autos, una ¿Por qué lancha. yo no? Claro, Claro. entonces Y te bueno, vas pero con pasa que el ellas. tema es aspiracional, claro que sí, Por sí, eso. es así. Por eso No, pero bueno. bajando un poco la vara aspiracional, que yo categóricamente creo que es Eso así. mucho el paraguayo. A está, ver, está demostrado, ¿no? Que en te lo la estoy zona, inventando acá. en las zonas rurales la venta de Sociológicamente. tractores se da porque Mariana compra el Claro. del año, yo voy a comprar también. Yo no voy a ser el sojero que tiene menos que ella, ¿verdad? Claro, el que y tiene se da la aire acondicionado, competencia. todo, Claro, wifi, cada todo uno en tiene su- su conector. Pero a lo que voy es, yo por ejemplo, clase media, yo necesito un auto para venir acá. Sí. Yo no tengo un sistema de transporte predecible que me ahorre la cuota que estoy pagando en auto y si no voy a pagar mi pasaje me voy. El micro. Pago taxi y me voy. Claro. Total, yo salgo a la calle y sé que salgo 6:20 de mi casa y llego acá a las 6:40. No hay ese tipo de previsibilidad. Y mi gasto es exponencialmente distinto a pagar 5.000 o 10.000 guaraníes en un ida y vuelta que estar pagando la cuota, el desgaste del auto, el combustible. O sea, se estudia también eso hoy de si rinde o no el ingreso para sentirse en clase media, José. Mira, yo creo que hay un fenómeno interesante que está implícito en lo que estabas comentando vos. Cuando uno se va a un área de mucha pobreza, se va a la escuela pública de allí, le pregunta el nivel de satisfacción de los padres por la educación que reciben sus hijos y probablemente la satisfacción sea alta. Claro, así es. La calidad puede ser pésima. Pero Viene entre a un- no tener y digamos eso para pero él esperan menos. Entonces, Pero cualquier hermano, cosa que reciban. que se vaya todos los días a la escuela, a la profesora, ya es una gran cosa. más desayuno, eso es una... Claro, entonces, Claro. pero fíjate, uno va a una escuela Oye, pero la profesora pública te- de barrio de Asunción, donde la pobreza extrema es ínfima, pero le pregunta el nivel de satisfacción y probablemente el nivel de satisfacción no sea bajo, ¿verdad? Entonces, probablemente la calidad objetivamente sea mejor en esta escuela de Asunción, pero la expectativa es muy diferente. Entonces, este aumento de la clase, que se ha duplicado la proporción de población en clase media, también tiene un aumento de expectativa de mayor calidad, Calidad, de digamos. educación, de calidad de transporte, que al final el colectivo no es seguro, no es confiable. Se compra un auto, todo el mundo hace lo mismo, el tráfico se congestiona, se tarda una hora en llegar, el nivel de frustración puede ser mayor dentro de la clase media que dentro de los sectores en Y ahí está. pobreza. Claro. Ni hablar. Yo decía en la pausa de esto, ¿verdad? Y le decía a Pedro, y se me reía porque a él le sobra, ¿verdad? Le decía, a ver, ¿cómo uno mide tan la satisfacción encaraba por vos, de, era, Sí, no, siempre. de que dice, al rico hay que pegarle? ¿Cómo uno mide, digamos, donde uno puede disfrutar lo que hace o lo que gana, digamos, en el ocio, ¿verdad? Eh. Y vos te vas a un lugar hoy, de clase media en teoría, y te aseguro que uno termina sin darse cuenta gastando más de lo que realmente debería gastar como clase media según sus ingresos, ¿verdad? Pero, Pero, grave. año un kilo. No, lo O sea, ya ni un kilo, ¿verdad? Pero, Lo que pasa es que- fin de mes, No, pero Pégame pasa golpeado, que ¿verdad? al tener esos ingresos, los niveles de ingresos que dice José, obviamente tus estándares son distintos. No puedes estar pensando de otra manera. Si vos ganas 15, 20 millones, no puedes pensar como una persona que gana 5. Porque es así. Así de simple. claro, el problema nomás que Tenés otros gastos, claro, otras el problema aspiraciones. el problema que yo refería nomás es pensá en un shopping que te vaya siempre, Pedro. Pensá en un shopping. no voy a Sin shopping. decir, No. obviamente, ¿verdad? Te vas, hay una Pero- que te vas. Digo, No, qué la notable. cerveza promedio que tomás en ese Yo no shopping. tomo cerveza yo. Pero bueno, tomás vino y whisky, ¿verdad? Pero te voy a tratar de hacer un poquito más de pueblo, ¿sí? Peor. La peor. cerveza que tomás Eh. en promedio Sí. probablemente sea mucho más cara, que podamos estar en la misma franja, ¿verdad? Sea mucho más cara de la que yo puedo Qué cara consumir, dura que pero es. me están trayendo productos de clase media
para la gente que está en el tope de la clase media, no para la gente que está para abajo en la clase media. Para la que pelea el descenso, ¿verdad? Claro, no, con Mariana estamos Esportivo Luqueño somos. Estamos ahí. Qué caravera. ¿Verdad? Hasta que viene Omar Rabrada, te rompe el estadio y te fuiste a la puta. Bueno, No, no. perdón. José, gracias por acompañarnos. Gracias por la Vos estás en invitación. el 2%, 0,1, ¿dónde está peleando el descenso? Estoy en clase media. Al final toditos somos clase media, ¿verdad? Nadie quiere presumir tampoco, ¿eh? Claro. Bueno, gracias José por acompañarnos, es muy amable. Gracias por la Vamos a invitación, hacer una pequeña... Yo leo el WhatsApp porque está explotando, ¿verdad? Sí, no. Pero Anda, José atención, Andrés, te atención, hasta venir a Bristol y armá tu oferta y aprovechá hasta el 40% de descuento en todos los productos. Y atención con esto, una cuota de regalo y sin entrega inicial. Escucha esta súper oferta. A ver. Celular Huawei P20 Lite, sí, celular LG K8, precio normal 18 cuotas 350.000 guaraníes, ahora precio oferta 17 cuotas de 218.000 guaraníes. Increíble, como si fuera poco, te regalamos un champán. ¿Qué? sí, Pero para que qué puedas lindo, disfrutar. chin, Llegaron chin. esa a la patrona, ya que eso Papá, clase media. para ya. más información comunicate al Llama que te traje, 519 mi amor. 4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, Está sí. lloviendo ese papito. Está lloviendo, Sí, mirá. señor. Bueno, ¿Viste? te llueve de clase media en el techo, te gusta. Eh. Vamos a la pausa y ya volvemos. Y la estación de Farra es el verano. Viví pura música, diversión y fiesta en la 101.3 FM. Poné tu canal de radio, poné Farra Play. Bueno, y atención a esta súper oferta de Bristol, porque pueden armar sus combos de oferta y tener hasta 40% de descuento en todos los productos. Y atendé Felipe, A ver, ¿sí? a ver. Una cuota de regalo y sin entrega inicial. Y escuchá la oferta, televisor AOC 32 pulgadas más un PlayStation 4. Pa, completito, El precio papá. normal 18 cuotas de 442.000. Qué bien, Ahora el precio de oferta 18 cuotas 288.000 guaraníes. Increíble, realmente. Y como si fuera poco, una botella de champán de regalo para brindar. Para más información, comunicate al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Espectacular. Teniendo en cuenta, les repito esto, una súper oferta. O sea, el televisor con el Play, Sí. por separado te costaría en otro lugar. Así La es. cuota del Play sería la 400 y pico. Y esto, televisor más Play. ¿Viste? ¿Sabes lo que es jugar y por el champán ahí? No, Sí. da gusto. Es el chapancito que te Bueno, dan. ¿eh? atención al Alto Paraná, el este del país que también siempre nos acompaña, por supuesto, en sintonía. Mucha gente quería mandar a Sandra Magloa a la cárcel. Sí. Bueno, y ahora se adelantaron y parece que van a tener un candidato que ya está adentro, Luis. Ya está. Un paso ¿Verdad? Y adentro. desde ahí se va a candidatar, ¿verdad? Ahí sí. Al menos, ¿qué pasa, Felipe? ¡No! Se está anticipando algo, al tipo desde adentro ya va Ya a ser está luego en la candidato, cárcel. ¿verdad? Ay, ay. Bueno, está con nosotros el doctor Álvaro Arias. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Por favor, buenas Si tardes. me permitía el chascarro, ¿verdad? Adelante, por favor, No, por claro, favor. claro que sí. Doctor, Ulises te anuncia y te dice, mira, Álvaro, me voy a presentar. Sí, No me importa con qué movimiento, no es una cuestión de movimiento, sino una cuestión personal, es una decisión personal. Él se presenta a las internas del Partido Colorado. sí, eso fue lo que me confirmó ayer cuando me fui a visitarlo a la penitenciaría de Viñascue. Hablamos del caso propiamente, estuvimos compartiendo algunas ideas y luego me manifestó de que él se va a candidatar para ser intendente de Ciudad del Este. No hay impedimento legal, ¿verdad? Porque él está, digamos, en un proceso de investigación, no hay condena, no hay una situación que le impida a él ser candidato. Definitivamente no. El Código Electoral señala que, o sea, no existe algún impedimento en ese sentido con respecto a una persona que está privada de su libertad. Es así que se va a presentar y ante la pregunta o ante la aclaración que hiciste al comienzo, si va a ser por el movimiento Añetete, si de las... Es una cuestión de movimiento, digamos. Exactamente. Y si ellos deciden de que no es el candidato correcto, idóneo, entonces se va a lanzar por cualquier otro candidato, por otro movimiento. Exactamente. Habíamos terminado con... Vamos a comenzar con Mariana, si me permitís, Pedro, porque me estás mirando como el gato con botas. Mariana. Bueno, a ver, yo creo que ya se dijo mucho, digamos, a partir del lanzamiento de la noticia, pero ¿cuál es tu perspectiva de cómo se puede llegar a ser efectivo eso? Es decir, puede ser candidato, cuáles son un poco las barreras jurídicas de ser candidato, puede ser candidato. Ahora, ¿cómo va a llevar adelante la intendencia, Si digamos, gana, ¿no? si es que eventualmente ganara, porque uno se candidata para ganar? Pero no obstante, también es como que la Constitución en algunos casos permite ser candidato, pero no asumir, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la situación jurídica desde tu perspectiva, de tu cliente en este caso, Álvaro? ¿De ganar va a poder legislar desde la cárcel o desde donde está recluido, digamos? ¿O va a tener que salir? ¿Qué pasa si no? ¿Cómo están esos escenarios? Sí, claro. Bueno, él actualmente está con prisión preventiva. Nosotros, los abogados defensores,
hemos solicitado la revocatoria de prisión el año pasado, en diciembre, y la modificación de la calificación. El juez, en ese momento, Ayala Brum, hoy día renunciante, rechazó nuestro pedido. Apelamos y la Cámara de Feria confirmó. A fines de enero volvimos a solicitar una revisión sobre la base de hechos nuevos y finalmente el juez Humberto Tazú decidió mantenerlo en prisión preventiva. Nosotros apelamos y acá hay un detalle muy importante. La Cámara de Apelaciones, que fuera integrada por Pedro Mayor Martínez, si bien es cierto, confirmó, él mismo señala de que la prisión preventiva debe regir aún porque existiría algún peligro de obstrucción a la investigación y estamos en una etapa incipiente. Sin embargo, señaló en su voto, en la resolución, que para él los hechos contra el narcotráfico que les son atribuidos no existen elementos como para seguir sosteniendo esa calificación, que es la calificación más importante. Que es la que le obliga a estar, digamos, recluido. Sí, que tiene una expectativa de pena muy alta, que da hasta 25 años. Entonces, para Pedro Mayor, analizado el expediente, considera él de que la conversación que tuvo Ulises Quintana con Cucho, de los 5.000 audios, un audio, no reviste una importancia como para poder ligarlo al narcotráfico. Podría ser, digamos, otro tipo penal, lo que fuera, pero no lo que a él le impide estar en libertad hoy. Exacto, tráfico de influencias, lavado de dinero, que son hechos punibles considerados delitos y no crímenes. Entonces, a partir de esa base y respondiéndote a tu pregunta, nosotros estamos en condiciones de volver a solicitar una revisión, quizás a fin de mes aproximadamente, en 15 días. Entonces, si es que gana las internas y es el candidato del Partido Colorado y luego gana, nosotros creemos que a esa altura ya va a estar libre, vamos a decir, con libertad ambulatoria. Está llevando al juicio ya, claro. Exactamente. Entonces, libertad. quizás en este momento él está privado de su libertad y la manifestación de que él va a ser candidato están en una condición bastante difícil porque hay sui generis, porque está privado de su libertad, pero estamos muy confiados de que dentro de un tiempo muy cercano Claro, estaría pero ya también libre. sin condena, digamos. Claro, que- y la barrera sería el momento del juramento. Claro, del juramento. Claro, por no poder asistir es ahí en donde... Sí, Álvaro, sí. a ver, ¿cómo pasa tu cliente de ser uno de los voceros principales en la Cámara de Diputados, una persona que vos mirás las mediciones, un tipo que mide bien en Ciudad del Este y en Alto Paraná incluso, no era cualquier diputado de Alto Paraná para el oficialismo, era uno de sus puntas de lanza en cada debate, en cada cuestión que se planteaba, a estar preso en digamos, bajo estas condiciones? El poder soltó la mano, no hay nadie que llame por él a un juez a decirle, como dijo Peta, dicho por Peta, si el presidente de la República no hace guiño, acá nadie va preso, o van presos todos, de acuerdo a cómo les gusta o no. El poder le soltó la mano a los amigos, aquellos en los cuales él apostó, invirtió y se jugó por ellos, le soltaban la mano. Bueno, yo la verdad que no puedo afirmar ni negar tu pregunta. Ahora, cuando yo le consulté a él si él recibe visitas, está en contacto con autoridades del gobierno. Y no es un secreto lo que estoy diciendo, porque eso figura en la lista de Claro, de ingresos. ingresos. Están senadores, diputados, ministros. Senador Silvio Velar asumió públicamente Sí, que lo visitó. Exactamente. Es más una Voy a dar una infidencia. Una vez que yo me fui, estaba ahí Juana Fara, una vez, y estuvimos hablando. Entonces, en ningún momento él me manifestó de que le soltaron o algo por el estilo. Acá está la fiscalía, y yo creo que la fiscalía, porque normalmente cuando sucede un tipo de estas cosas, dice, es una persecución política que parece ya como un cassette que uno mete y... Trillado. No, yo no digo que es una persecución política. Ahora, digo de que la fiscalía está trabajando de una manera perversa, sin criterio de objetividad, no tiene ningún elemento más allá de esa conversación que se explicó, que él explicó en qué consistió y todo lo demás. Entonces, creo que la fiscalía está equivocada y los jueces de repente están atados por esta ley que modificó el artículo 245 del Código Procesal Penal, que es inconstitucional. Hay muchísimos imputados por crímenes que están con libertad ambulatoria, el caso de los aduaneros por enriquecimiento ilícito, que está investigado por la Fiscalía, y bueno, entonces no puedo decir de que él fue, vamos a decir, dejado de lado de parte de su movimiento. Él, recordemos que en Alto Paraná, Marito hizo la balanza que inclinó a su favor en las internas coloradas, que le ganaron al clan Zacarías, que se decía
Y bueno, y también quiero aclarar que en el 2015, Ulises Quintana ya fue candidato a intendente y le ganó Sandra MacLeod. Entonces, él quedó con esa sensación de que podía llegar para ser intendente y le recibe visitas a diario de personas y personas de Alto Paraná y consideró de que es oportuno en este momento, dadas las circunstancias especiales, que renunció Sandra MacLeod y se le aceptó la renuncia, etcétera, y todo lo que conocemos, entonces considera él de que es el momento de presentarse. No, una Álvaro. negociación para decir, sáquenme acá. No, a mí no me dijo eso, no. Álvaro, con respecto, más allá de la situación de tu cliente, lo que estamos hablando es de personas que tienen problemas con la justicia, Sí, claro. evidentemente. Sí. O si no es por narcotráfico, tráfico de influencia. Entonces, yo a lo que voy me refiero a vos como Sí. ciudadano Sí. de esta república, Sí. es en cuanto a la calidad representativa. Lo que te pregunto concretamente ¿es apto para candidatarse en cuanto a la cuestión de integridad? Porque estamos hablando de un municipio, la segunda ciudad más importante, en fin, viste todo lo que pasó. Y yo quiero saber tu punto de vista como ciudadano, más allá de que le estés asesorando, obviamente, Sí. en estas cuestiones. Sí, Pedro. Mira, yo te puedo decir, en primer lugar, que, como sabemos, estoy ejerciendo la profesión y yo Obvio. soy su defensor Sí. en una causa penal. No soy su asesor político, ni soy político yo, ni nada por el estilo. Solamente que a mí me solicitó, en mi condición de su abogado, Sí. de que yo manifieste su decisión. Como él no puede utilizar ningún medio tecnológico, entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, Sí. si es idóneo o inidóneo, yo creo que la presunción de inocencia es una garantía constitucional que está vigente para todos los ciudadanos de la República y él no es una excepción. Entonces, y más aún conociendo los indicios, los elementos que tiene la Fiscalía. Entonces, yo considero de que la presunción de inocencia se presume que es inocente y a partir de ese momento considero que como cualquier otra persona puede candidatarse y sería una persona idónea. Así como se lo está investigando, y hablas de que la Fiscalía tiene, digamos, una investigación, no sé, el término es maliciosa o por lo menos, digamos, está manejando mal la cuestión. Sí, por, sí. por utilizar un término más Sí. genérico, ¿verdad? ¿Pensás que le puede afectar, digamos, o que la Fiscalía puede tomarle mayor atención o continuar con esa actitud si es que el hombre se candidata estando en esta condición? O sea, Yo creo que sí. como Toto. defensor, digo, ¿verdad? Sí, sí, Defensor sí, sí. En la parte técnica, ¿verdad? Te respondo directamente que sí. Si vamos a hablar estratégicamente y cómo se viene manejando la Fiscalía. Te voy a dar un dato. El 21 de septiembre se hizo la audiencia de imposición de medidas en donde finalmente Ayala Brun decide enviarlo a prisión. 21 de septiembre, viernes. 22, 23, sábado, domingo. El 24 de septiembre presenté un pedido proponiendo diligencia, que se libre oficio banco, financiera, porque le atribuyen enriquecimiento Claro. ilícito, que se libre oficio al registro Como para público. avanzar, digamos, en... Claro, al registro público, que se libre oficios a la Contraloría General de la República para incorporar su declaración jurada de bienes, que presten declaración testimonial personas como el jefe de inteligencia de la Senat, que estuvo a cargo del operativo Berilo, y el fiscal se opuso. Me manifestó así personalmente que no iba a proveer. Urgí 1, 2, 3 veces, no me proveyó. Entonces tuve que recurrir al juez penal de garantía y control de investigación Para poder... para que éste arbitre los medios y le indique al fiscal que tiene que hacer esa diligencia. Se opuso, ante el juez se opuso, hasta que una de las otras partes le recusó a este señor, que era el fiscal Isaac Ferreira, y volvió a lo de Lorena Ledesma, y se hizo una manifestación enfrente a la casa de Sandra Quiñones, Sí, se recuerda. tirar parlantes, Sí, sí. bandas, y allí proveyeron. Recién perdimos un mes, algo que la Fiscalía de oficio tenía que hacer. Porque la etapa, para continuar con la... pero lógico, la etapa preparatoria pues Claro. es la etapa en donde el Ministerio Público tiene que incorporar las la pruebas mayor cantidad de detalles la- para las- sostener su acusación. las pruebas de cargo, pero también de descargo. Claro. Y más aún cuando la defensa lo solicita. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que va a incidir negativamente dentro de la defensa técnica en el caso que la Fiscalía está investigando. Doctor, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal para el domingo? Bien, llegamos bien. No sé, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Espíritu me mete? No, Bueno, vamos a gracias. llegar. Llegado. Vamos a llegar bien, vamos a Yo llegar. también. que Ya estoy el equipo acá está confirmado en todo. este También, mar de por favor. olimpistas Vos acá. también que sos- Bueno, No, vamos a no hacer es. una... Este mar de olimpistas acá. Qué Vamos a hacer una jugada, pausa y señor. ya venimos, pero antes Bristol
Sí, venía a Bristol y aprovechá esta increíble oportunidad. Atención, Pedro. Decime. Ofertas de aires split de todas las marcas y capacidades. Atención, cuotas desde 99.000 guaraníes. Acá pasa calor Claro. el que quiere, ¿eh? Sí. La cuota más baja del mercado. Promo por tiempo limitado. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ustedes saben, para trasladar, Mariana, los valores, o Pedro, para trasladar todo su dinero, utiliza Foresight siempre. Así es, y traslade de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al teléfono 298-001 Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muy bien, Mariana, por favor, hay que comenzar las clases con las Así mochilas de es. Film Magic Retail. Y para prepararse para el regreso a clases, lo más divertido es hacerlo con las mochilas de Filmagic, con diseños exclusivos que te acompañarán durante todo el año. Encontranos en los principales puntos de venta del país. Ingresa al Instagram @filmagicretail y podés ganar fabulosos premios, o comunicate al 021-551-187 para más información. Bueno, nos estamos yendo, que pasen muy bien el fin de semana, sí, Igualmente. que disfruten de su clase media, cuidado con el garfio, ¿sí? Hasta el lunes. No arrastre la pata, sí, vamos. Chao, chao. Chao, chao. The answer's leaving for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. It's getting fast and